Muy buenas, profesor y compañeros y compañeras. El día de hoy, junto a nuestro grupo, vamos a hablar sobre la corriente del psicoanálisis, juntos a sus principales autores filósofos de la misma. Bien, ahora les dejo con nuestro compañero Omar Veloso, que nos va a hablar del psicoanálisis de Freud. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma humana, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Todo esto en sus aspectos así llamados normales o sanos. El psicoanálisis ayuda a entender al paciente que el daño viene del conflicto interno, de tendencias e impulsos que no acepta y no de fuera. Se trata de hacer consciente lo inconsciente, ya que si no, lo descargará en forma de síntomas, actos fallidos y sueños. Términos importantes: el consciente, inconsciente y preconsciente. Y también el psicoanálisis emplea el término pulsión o impulso para analizar el comportamiento humano. La pulsión son estímulos provenientes de nuestro cuerpo, que repercuten en nuestra psique. También nos encontramos con tratamientos psicoanalistas, que son la asociación libre, interpretación de los sueños, actos fallidos. En la asociación libre, el paciente debe manifestar todas sus ideas, pensamientos, imágenes y todo lo que piensa el psicoanalista. El paciente en esta fase muestra una represión que le dificulta aceptar sus propias vivencias. El psicoanalista debe interpretar las emociones y el funcionamiento psíquico del paciente. En la interpretación de los sueños nos encontramos con que los sueños son realizaciones simbólicas de deseo. Los anhelos y deseos son prohibidos en el estado consciente y tienen una oportunidad de exteriorizarse tras la desfiguración onírica. Esto es el proceso llamado por Sigmund Freud para descubrir las ideas del soñador a través de los siguientes mecanismos: condensación, desplazamiento, dramatización y simbolización. Y por último, los actos fallidos, que son la muestra de procesos inconscientes o intenciones reprimidas. Consiste en el olvido inconsciente de impulsos internos o hechos externos. Es el mecanismo principal de la histeria. Los impulsos sexuales son los que con más frecuencia son objeto de represión. Los impulsos agresivos, por ejemplo, son objeto de otros mecanismos de defensa. Y ahora los dejaré con mi compañera Katherine Mena, quien nos va a hablar sobre Carl Gustav Jung. El filósofo Carl Gustav Jung fue uno de los principales seguidores de Sigmund Freud. Jung rechazó la teoría de la neurosis, quien estableció la primera psicología analítica. Jung discrepa con la teoría freudiana. Sin embargo, hace referencia a dos teorías del inconsciente, que la primera vendría siendo el inconsciente personal. Este nos quiere decir y nos da a entender en cómo las personas comprendemos nuestro inconsciente y que en pocas palabras lo podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y de aquellos recuerdos que se nos han venido programando desde la niñez. Por otro lado, nos encontramos con nuestro inconsciente colectivo, que nos da a conocer una serie de imágenes y recuerdos, sentimientos y acciones. Esto es dado gracias a la historia humana y toda su trayectoria de antepasados. Finalmente, hace diferencia con Freud. Este retomó la idea del alma espiritual. En consecuencia, nos encontramos con una frase muy conocida de nuestro filósofo Carl Gustav Jung, que nos dice: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá controlando tu vida y tú lo llamarás destino. Finalizando esta frase, vamos con nuestra compañera Yael, que nos va a hablar de Karen Horney. Karen Horney. Karen Horney cuestiona la teoría freudiana, porque se pregunta si la biología y herencia podrían llegar a tener algún rol, ya que Freud no nos habla nada acerca de esto.
También consideraba que la neurosis podía tener factores biológicos, culturales, de la época, y no solo impulsos sexuales y destructivos. Para la neurosis existe un patrón repetitivo, los cuales son rigidez en reacción de la persona distinta a su ambiente, realizaciones de manera considerablemente menor a las que se espera de las capacidades del individuo. Ella no está de acuerdo con Freud con respecto al rol femenino que éste le daba, y también consideraba que él, ello, yo, super yo, no eran tan rígidos como postulaba Freud. Por último, para ella, una adecuada introspección y autoanálisis nos da la capacidad de autoanalizarnos, desarrollando así un concepto bien integrado, que va a tener un sí mismo robusto. Esto nos permitiría tener mecanismos de defensa. Ahora les voy a leer una frase célebre de Karen Horney. La racionalización puede definirse como el autoengaño mediante el razonamiento. Ahora los dejaré con mi compañero Paolo, que nos va a dar una situación a analizar. Bueno, a continuación, la situación a analizar es donde tenemos a un hombre adulto de 26 años llamado Christian, que es estudiante de arquitectura. Él vive con su madre y sus dos hermanos pequeños, y la relación que él tiene con su padre no es muy buena, ya que cuando él tenía 11 años sus padres se separaron. Christian lleva una vida de estudiante ordenado y tiene amigos que, al igual que él, estudian en la universidad. Sin embargo, tiene una mala relación con el alcohol y las drogas. Un día en una fiesta, él se encontraba con unos amigos compartiendo, donde también había mucha gente. En un momento de la fiesta, tiene un mal encuentro con una persona que él no conocía. Este lo pasa a empujar sin querer debido a que había mucha gente y lo habían empujado. Al empujar a Christian, él reacciona de la peor manera. De forma agresiva le pega al sujeto sin escuchar antes que había sido un accidente. Christian se desborda del enojo y se desquita con él golpeándolo. Es ahí donde sus amigos tienen que intervenir para calmarlo, pero Christian no pareciera estar en sus 5 sentidos. No logra calmar la rabia y por ende se tienen que ir del lugar. Ahora los dejo con mi compañera Paola, que les comentará sobre la discusión de la situación. Ya, planteando la situación anterior, llevándolo al psicoanálisis de uno de nuestros autores, que es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, más específicamente sobre la teoría de él que planteaba el desarrollo psicosexual. Freud planteaba que habían 5 fases importantes que pasaban desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años. Pensando en la situación expuesta, Freud diría que Christian tuvo una fijación en una de las etapas del desarrollo psicosexual. Podría ser una fijación en la fase oral, ya que al no pasar con éxito esta etapa puede traer consecuencias como por ejemplo la dependencia a los demás, la agresión, problemas con el alcohol, la comida o con fumar. Freud también diría que podría estar presente uno de los mecanismos de defensa desarrollados por el yo, para proteger algún tipo de ansiedad generada por los impulsos del ello, llamado desplazamiento, que se refiere a los impulsos agresivos que uno puede tener hacia otra persona o objeto. Desde la mirada de otro autor, Carl Gustav Jung, a diferencia de Freud, él planteaba que no se puede explicar a una persona solo con su impulso sexual y experiencias traumáticas de la infancia. Entonces, él analizaría la personalidad que tiene Christian a diario, si tiene una personalidad extrovertida o introvertida. Nuestra otra autora, Karen Horney, destaca la importancia de la situación presente del paciente, en este caso de Christian. A diferencia de Freud, ella sostiene que los fenómenos descritos por Freud no son repeticiones automáticas de la situación de los primeros años de infancia. Los traumas de la infancia son súper importantes, pero sin embargo para Horney, las fuerzas sociales están por encima de las biológicas en el desarrollo de cada personalidad. Por ende, la cultura juega un rol muy importante para el desarrollo de nuestra personalidad. Ella observaría cómo es la personalidad de Christian para poder determinar si, al menos para ella, es una persona normal o una persona neurótica. Que en este caso la neurosis deforma la realidad y ella analizaría cómo fueron los padres en la infancia de Christian,
porque una vez que los padres, por ejemplo, no proporcionan un entorno afectuoso o seguro, o por ejemplo no manejan la ansiedad básica del niño, este podría gatillar una neurosis. Bueno, para concluir con el tema, podemos decir que el psicoanálisis trata de entender que el comportamiento de las personas es causado necesariamente por una fuerza inconsciente. Por lo tanto, podemos decir que el comportamiento de Christian en la situación es causado por alguna serie de eventos o sucesos que él ha experimentado anteriormente en su vida. A pesar de que los autores tienen ciertas diferencias, se mantiene la idea principal en base al comportamiento de las personas, que corresponde a experiencias del pasado y el inconsciente de las mismas. Y bueno, con esto damos término a nuestra presentación. Muchas gracias.